En este tutorial vamos a hacer este vestido. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los encontrarás gratuitos y descargables en el blog www.onmodernmydny.com. Descárgalos, imprímelos y únelos como si fuera un puzzle. Luego elige tu talla y recórtalos por la línea. Para cortar la tela como la que hemos elegido se mueve mucho, lo que tenemos que hacer es trabajar bien sobre una superficie extensa y plana. Para ello colocaremos la tela como estáis viendo y doblaremos uno de los lados con el derecho de la tela en el interior y el revés hacia afuera para cortar primero la parte trasera del vestido. El patrón trasero lo colocamos con el centro del mismo haciendo coincidir con el doblez de la tela como estáis viendo en el vídeo. Lo sujetamos bien con alfileres y ahora vamos a comprobar que efectivamente la medida del patrón nos va a quedar bien. Lo que hacemos es medirnos el contorno de cadera, dividir esta medida entre 4 y comprobamos que justo ahí nos va a pasar el vestido, es decir, que nos va a entrar bien por la cadera el vestido. Marcamos todo el contorno del patrón con jabón de sastre y nos mediremos el largo al gusto desde el hombro, como estáis viendo en el vídeo. Recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón. Para cortar el delantero del vestido hacemos lo mismo y doblamos por la mitad el trozo que nos ha quedado de tela. Lo extendemos bien sobre la superficie plana intentando que no se nos mueva. Colocamos el patrón de tal forma que el centro del patrón coincida con la doblez de la tela que tenemos. Lo ajustamos bien intentando que los márgenes de costura queden bien en todo el contorno del patrón y filereamos el patrón a las dos capas de tela. Con jabón de sastre vamos a marcar todo el contorno del patrón. Le damos el largo que le hemos dado a la parte trasera y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón. Para realizar la pinza vamos a seguir unos pasos. Primero vamos a recortar en el patrón el triángulo que tiene dibujada la pinza. Luego quitamos ese triángulo y con jabón de sastre vamos a marcar justo los bordes del triángulo de la pinza. Así nos quedará en el vestido. Luego quitamos el patrón y con hilos flojos vamos a trasladar la pinza de un lado del delantero hacia el otro. Es decir, enhebramos una aguja con hilo con una sola hebra y vamos a ir haciendo una costura como si fuera de hilván, pero dejando el hilo muy flojo, es decir, que quede como con ondas, y lo repasamos por toda la pinza. Luego abrimos bien las dos capas de tela, estiramos un poquito, pero con cuidado y nos quedará el hilo flojo por medio un poco largo. Entonces lo recortamos hacia la mitad y así en los dos lados delanteros tendremos las pinzas iguales. Para la manga tenemos que doblar la tela con el revés hacia afuera o con el derecho de la misma hacia adentro. En este caso
La manga tenemos que sacar 2 mangas o 2 piezas independientes. Para ello la colocamos de tal forma que dejemos margen de costura por todo el contorno y la alfilereamos a las 2 capas de tela. Marcamos con jabón de sastre todo el contorno y recortamos a 1 centímetro, centímetro y medio todo el contorno. Dejamos unos 3 o 4 centímetros para el bajo. Vamos a comenzar a coser. Empezaremos por las pinzas de la parte delantera. Como las tenemos marcadas en ambos lados con los hilos flojos, vamos a doblar por la mitad el triángulo de la pinza y coseremos en diagonal como estáis viendo. Es importante que las 2 pinzas queden iguales. Uniremos la parte delantera y la parte trasera por los hombros. Para ello colocamos las 2 piezas delantera y trasera con los derechos de la tela enfrentados y con un pespunte sencillo o lineal cosemos a 1,5 centímetros los hombros. Luego, con el vestido abierto, vamos a coser las mangas. Para coser las mangas tenemos que calcular la mitad de la manga y esta la colocamos justo en la costura del hombro. Con el derecho de la manga enfrentado al derecho de la parte trasera y delantera, vamos a coser la manga en el hueco que tenemos para la misma. Nos tiene que coincidir la honda de la manga con el hueco que hemos dejado para la misma. Con la otra manga hacemos lo mismo, calculamos el centro y este centro tiene que ir justo en la costura del hombro y cosemos a 1 centímetro, centímetro y medio de todo el hueco o del borde del hueco de la manga. Para aquellas que seáis principiantes o que no estéis acostumbradas todos los días a coger la máquina de coser, podéis hilvanar previamente este paso, porque es complicado hacer coincidir justo la honda de la manga con el hueco. Por eso es mejor que hilvanéis antes de meter la máquina de coser. Una vez cosido, vamos a meter la cabeza por el hueco de la cabeza y nos vamos a probar el vestido para ver si nos ha quedado muy ancho, muy estrecho, antes de coser los laterales o los costados. Doblamos el vestido por hombros y mangas, con el derecho siempre hacia adentro o al revés hacia afuera, y vamos a coser desde la manga hasta el bajo, con un pespunte sencillo o lineal, haciendo coincidir bien la costura de la manga, es decir, que las 2 costuras de ambos lados de la manga coincidan, y coseremos a 1,5 centímetros por todo el costado o el lateral. Y haremos lo mismo con el otro costado. Lo doblamos el vestido y cosemos a 1,5 centímetros por todo el costado lateral desde la manga hasta el bajo. Para el cuello necesitamos entretela y para ello hemos doblado la entretela por la mitad y vamos a colocar el patroncito del cuello justo en la doblez de la entretela. Unimos con alfileres el patrón a la tela y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el borde del patrón. Haremos lo mismo con el patrón del trasero del cuello. Lo que hacemos es colocarlo con la tela doblada haciendo coincidir la mitad con la doblez de la tela, lo alfilereamos uniéndolo así el patrón a la tela y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno.
Por el revés de la tela vamos a colocarla sobre la mesa de planchar y colocamos el patrón que hemos hecho de entretela con la parte brillante o la que pega enfrentada con el revés de la tela. Planchamos bien y esto lo hacemos con las dos partes del cuello, tanto la delantera como la trasera. Como ya dejamos los márgenes de costura en la entretela, lo que hacemos es recortar justo por el bordecito del patroncito que tenemos de entretela. Marcamos el centro del patrón y lo colocamos en el vestido, con los derechos enfrentados como estáis viendo en el vídeo. Primero lo vamos a sujetar con alfileres por todo el contorno del cuello, porque esta será la línea que hagamos de costura. Luego le damos la vuelta y vamos a poner el patroncito de la parte trasera. Hacemos coincidir primero los centros y alfilereamos por donde luego vamos a coser. Primero cosemos los extremos o lo que va en la parte de los hombros, uniendo así ambas plantillas del cuello, tanto delantera como trasera. Ya veis que es muy fácil, solo tenemos que unir y tenemos que tener cuidado que no cosamos ninguna tela o ninguna parte del vestido. Lo cosemos y ahora vamos a pasar a realizar una costura sencilla a medio centímetro o a lo que te dé la pata de ancho por todo el contorno en el que hemos puesto los alfileres o el contorno del cuello, tanto delantero como trasero. Para la parte delantera le vamos a hacer una abertura al gusto. Para eso, en el centro justo de la parte delantera del cuello vamos a hacer un pequeño triángulo, como habéis visto, que luego recortaremos por la costura, es decir, hasta la costura que hemos hecho. Una vez que ya está todo cosido el contorno, vamos a hacerle piquetes por todo el cuello, porque al ser una costura redondeada, luego al volcar el cuello hacia el interior del vestido se nos va a asentar mejor. Cuando lo tengamos todo hecho, con una costura en zigzag vamos a remallar o rematar los bordes de la tela de la plantilla del cuello. Para finalizar y asentar mejor el cuello, lo que vamos a hacer es un pespunte a 1 milímetro aproximadamente por la parte interior del vestido o por la plantilla que hemos hecho. Tenemos que ir con mucho cuidado. Para que no se nos mueva la plantilla del cuello, lo que hacemos es unas pequeñas puntadas o unos remates sujetando la plantilla a la costura del hombro. Luego vamos a rematar y remallar con costura en zigzag todas las costuras que tenemos del vestido, tanto la de la manga como la de los laterales del mismo. Para remallar solo tenemos que poner la puntada en zigzag si no tenemos remalladora y pasar la máquina por todo el borde de las costuras o de las telas. Nos probamos el vestido y ayudándonos de alfileres vamos a poner el largo del vestido y el largo de las mangas a nuestro gusto.
una vez que hemos recortado el largo, habiéndole dejado unos 3 centímetros o 4 para luego hacer el dobladillo, con la costura en zigzag vamos a repasar todo el borde del bajo, así como estáis viendo. Yo en mi casa no tenía remalladora porque esto lo terminé en mi casa, entonces utilicé con la puntada en zigzag, rematé todo el borde del bajo del vestido y el borde de las mangas. Luego vamos a hilvanar todo el bajo para que se sujete bien y lo hagamos correctamente. Lo único que tenemos que hacer es, donde habíamos puesto los alfileres del bajo a nuestro gusto, doblamos la tela hacia el interior del vestido y hilvanamos todo el bajo del vestido y las mangas. La terminación de este vestido, por el tipo de vestido que es y por la tela, que es más delicada, lo que hemos hecho es una puntada ciega o escondida tanto para el bajo como para el dobladillo de las mangas. Si no se ve bien cómo hacer la puntada ciega o escondida, en este mismo canal de YouTube tenemos clases de costura gratuitas online en las que explicamos paso a paso cómo hacer este tipo de puntada. Si no, es simplemente una vez que hemos hilvanado el bajo, hacerle una pequeña pestaña de aproximadamente 1 centímetro hacia abajo, como estáis viendo, y luego ir haciendo pequeñitas puntadas, muy pequeñitas, que casi sean invisibles, arriba y abajo de la tela para ir uniendo tanto el dobladillo, es decir, la parte de la tela que hemos doblado, con el vestido. Ya tendríamos listo nuestro vestido. Para ver más fotos del resultado de este vestido y descargarte el patrón, os dejo el link de este post en la descripción del vídeo. Además, si os gusta la costura, el do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales de cómo hacerte ropa, de costura, de cursos.